prevenir y combatir delitos de alto impacto, 300 policías vigilan las zonas limítrofe de la capital con el Estado de México. La Ciudad de México realizará operativos en coordinación con autoridades del Estado de México, en donde participarán policías ministeriales y de investigación. Esto para combatir la delincuencia en los límites de cada entidad. Ayer se realizó este operativo en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Naucalpan y Huixquilucan. Se integraron 15 células móviles para trabajar e inhibir posibles delitos como robo de vehículos, robo a cuentaviente, etcétera, delitos de alto impacto. En este operativo participaron 300 elementos de ambas entidades, dando un resultado de 6 detenidos, un auto con simulación de vehículo oficial, 3 vehículos con aditamiento de patrulla, 5 dosis de marihuana, cocaína, un revólver 38 especial, 6 cartuchos, $6,250, 332,700 pesos y tarjetas bancarias. Se pretende que ambos mandatarios firmen un convenio de colaboración para continuar con estos operativos. Esta operatividad salió bien y hay que estar muy en coordinación. ¿Qué puede mejorarse? Yo creo que hay nichos de oportunidad, por ejemplo, entre el C5 del Estado de México y C5 de la Ciudad de México. Tenemos muchos casos en donde dejamos de tener seguimiento a partir de que ingresan al Estado de México, ¿no? Entonces, si nos vinculamos más en esa operativa, en ese seguimiento, vamos a ser mucho más efectivos. En cuanto a la delincuencia en el transporte público, como el sujeto que disparó a un usuario en el metro Romero Rubio o los asaltantes en el Metrobús, el jefe de gobierno capitalino indicó que es inadmisible y se castigará a quien cometa actos ilícitos. Se ha informado a la ciudadanía de la detención del agresor del metro. La Procuraduría General de Justicia está en los trámites para solicitar la orden de aprehensión de esta persona. Así son ahora los procesos, los procedimientos, y hay una expectativa de alcanzar una pena de hasta 33 años. La vigilancia será redoblada en esta temporada para que las personas salgan con mayor confianza en la capital. Con imágenes de Joel Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.